Días, Buenos días. doctor Victoriano Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, eh, profesor Miguel Chajín, docente de la Universidad Popular del Cesar, doctor Porfirio Jaramillo, Buenos Marta días. Esther, para todos los docentes que hoy nos acompañan desde las diversas universidades, la Autónoma de Chiriquí, Universidad Popular del Cesar, y todos los demás participantes en este evento que hemos tenido a bien organizar. De verdad que es muy placentero para la Universidad Popular del Cesar nosotros poder estar hoy con una temática tan importante para las instituciones universitarias como lo es la relación entre la docencia y la investigación. Recibo un especial saludo de nuestro rector, doctor Robert Romero Ramírez, quien está altamente complacido con eventos de esta índole, y desde la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, que tengo el honor pues, de presidir en estos momentos, el doctor Miguel Chajín, pues hace parte de ese equipo de investigadores que tenemos en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, y la temática de la Universidad Popular del Cesar, a través del programa de Sociología y con la gestión y extensión, el diplomado en didáctica dialógica y la didáctica de la investigación, no es algo reciente, pero regularmente se centra en la enseñanza de las ciencias y o de las disciplinas y no resuelve el casi divorcio que existe hoy entre la docencia y la investigación, e incluso en la extensión, ¿no? Desde el mismo hecho de considerar la docencia, la investigación y la extensión como las tres principales funciones de la educación superior, se reconoce que tales conocimientos, que tales espacios que nosotros tengamos para llevar estos conocimientos tienen sus propias dinámicas. Es así como relacionamos la docencia con la capacitación, la instrucción y la enseñanza, mientras que las tareas de investigación se desarrollan en dos modalidades. Primero, de una parte, la enseñanza de la investigación a través de diversas asignaturas como la epistemología y la metodología de la investigación, en la que no se le demanda al estudiante que realice la investigación, a menos que sea en la etapa final de sus estudios, como lo sabemos, el trabajo de grado, que es requisito para poderse graduar cuando se escoge la modalidad de investigación. De allí de que podamos asumir que la investigación se asume como parte de la docencia, como una tarea de la docencia. Por otro lado, las universidades también se ocupan de la construcción de capacidades investigativas que se asumen más a los docentes que a los estudiantes, y eso pues, lo vemos nosotros en todas nuestras instituciones, en donde los docentes pues, son los que están involucrados con la investigación, a excepción de los semilleros de investigación y los jóvenes investigadores, como lo hacemos en la Universidad Popular del Cesar, en los que sí involucramos a estudiantes. Los semilleros son propios de los estudiantes, en donde existen tutores de investigación que son nuestros docentes, pero en los jóvenes investigadores tenemos además para aquellos egresados recién graduados que ya han hecho sus pininos en investigación a través de sus semilleros y que buscamos que sigan afianzando esa semilla investigativa que le hemos tratado de impregnar. Pero de lo contrario son los docentes los que están desarrollando la investigación en sí. Para eso pues desarrollamos actividades que tratan de integrar la docencia y la investigación como etapas sucesivas de la formación
Y para esto se realizan convocatorias que generalmente son anuales. Desde los centros de investigación de las diversas universidades consideramos que estamos haciendo este tipo de trabajo para fomentar la investigación y la relación que debe existir definitivamente entre la docencia y la investigación, es decir, la investigación formativa, para llegar hasta la investigación básica como tal, y se manejan para ello revistas y otras publicaciones tratando de hacer difusión de los resultados de esa productividad investigativa. Se da entonces por sentado que los investigadores son una especie o categoría aparte, exclusiva. Incluso a muchos les gusta que se les denominen como docentes investigadores, es decir, para ser parte de esa élite de docentes que les gusta investigar. Así las cosas, el problema es que ni la enseñanza de la investigación forma investigadores, lo sabemos, ni la docencia en general lo hace, pues las asignaturas pierden sus bases científicas y especialmente el desarrollo de habilidades de pensamiento que caracteriza un científico. Así que este casi divorcio que existe hoy día entre docencia e investigación, sin darnos cuenta, duplica esfuerzos, pero lo más grave es que produce y reproduce una educación que algunos de sus críticos incluso la consideran como bancaria, unidireccional y colonial, ¿no? La Universidad Popular del Cesar no solo está explorando la propuesta que hoy nos presenta el profesor Miguel Chajín, quien viene presentando desde hace algunos años en la idea de enseñar y aprender a pensar a través de una investigación aprobada por convocatoria de proyectos para grupos de investigación que se encuentran en curso, sino que ahora a través de la Cátedra de Pensamiento Crítico Social que se viene desarrollando en el programa de Sociología desde este semestre que acaba de pasar. En este programa no solamente se presentará al día de hoy las experiencias que tenemos planteados en el cronograma a desarrollar, sino que también nos invita a que la comunidad académica de América Latina, interesada en la pedagogía y didáctica dialógica, pueda acercarse a las posibilidades de integrar la docencia y la investigación en el aula de clases, es decir, poder desarrollar una docencia investigativa. Los invito pues que tan pronto ya se nos dé paso a escuchar al profesor Miguel Chajín, a la vez que también les hago invitación desde ya a inscribirse al Diplomado Internacional en Didáctica Dialógica para la Formación de Investigadores, que estaremos iniciando el próximo mes, el día 19 de agosto del año en curso. Éxitos en esta jornada y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, palabras del profesor Eduardo Rojas, en representación del programa de Sociología de la Universidad Popular del Cesar. Muy buenos días a todos y todas las personas integrantes de este importante evento académico. En nombre de la doctora Josefina Cuello Daza, directora del programa de Sociología y Humanidades de la Universidad Popular del Cesar, quien por la contingencia del tiempo y el espacio no pudo hacer presencia el día de hoy en este importante evento, pues me delegó para hacer la presentación y representación en nombre de dicho departamento. Es importante y muy relevante
este evento relacionado con la crítica, que no deja de ser para todo el ámbito académico una yuxtaposición que complementa todo el ámbito de la crítica clásica. En tal sentido, la Universidad Popular del Cesar y especialmente el Departamento de Sociología ha tenido a bien ampliar el espectro de este tipo de temas en todos los rincones, digamos así, coloquialmente, de lo que la sociología le atañe, ya que para el sociólogo no hay nada más importante que para que preguntarse cuáles serían las mejores aproximaciones a un diálogo argumentativo intercultural, toda vez que hoy por hoy vivimos un mundo plenamente pluralizado, un mundo que el multiculturalismo es la mesa de centro y que muchas veces, a pesar de la reforma constitucional colombiana, por ejemplo, de 1991, ha tratado de interpretar e implementar algunos aspectos que abarquen la diversidad cultural, pues bueno, la crítica constituye fundamentalmente un camino para una verdadera aproximación al diálogo argumentativo intercultural y para todos los ámbitos de lo social propiamente dicho. Sí, mi nombre es Eduardo Rojas, soy docente del Departamento de Sociología y Humanidades, licenciado del programa de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Filosofía Contemporánea de la Universidad del Norte de Barranquilla y recientemente realicé estudios de Filosofía de la Ciencia en la Universidad del Bosque de Bogotá. Es un placer tenerlos a todos y escuchar esta enriquecedora y muy importante charla por parte del profesor Chahín, quien estamos seguros va a hacer unas buenas aportaciones para lo que constituye el espectro de la academia o la crítica en el espectro de la academia. Muchas gracias a todos. Es un placer estar reunido con ustedes. Muchas gracias. Con un especial saludo a la doctora Cecilia Correa de Molina y concedemos la palabra al profesor Janes Sanjuanelo, profesor de Sociología. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto ser presentador de la ceremonia de este magno evento y muy complacido de estar aquí en un espacio en donde realmente pues estamos reunidos para seguir pensando el tema de la educación, que es esencial para todas las sociedades para seguir avanzando, sobre todo en toda América Latina, en una sociedad en donde prima fundamentalmente no solo la investigación, sino también pues la paz. Un cordial saludos y me da el gusto también de presentar al profesor Miguel Chahín Flores, docente del programa de Sociología de la Universidad Popular del Cesar, en el cual es un investigador y consultor. Su base disciplinar es la sociología. Hizo una especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, una maestría en desarrollo social, cursó un doctorado en ciencias económicas y administrativas y realizó un postdoctorado en didáctica de la investigación científica y otro en currículum. Dentro de sus actividades docentes ha desarrollado cátedras o asignaturas de investigación en pregrados, maestrías, doctorados y postdoctorados. Ha producido como autor o coautor una decena de libros académicos. También recibido reconocimientos científicos nacionales e internacionales.
lidera la Fundación Consultores del Talento Humano para proponer capacidades investigativas de universidades. Como producto de su reflexión y práctica pedagógica en los últimos días y años, está sistematizando una investigación sobre pedagogías del pensamiento y desarrollo, un proyecto de investigación institucional por convocatoria de grupo de investigación como docente de la Universidad Popular del Cesar, en Colombia. En la mañana de hoy nos muestra resultados parciales del trabajo de sus últimos años, a la vez que nos invita a la realización de un diplomado, no solo para compartir las experiencias como docente investigador, sino para promover la construcción de didácticas dialógicas para la formación de investigadores que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. El profesor Miguel Chajín nos ofrece hoy la conferencia titulada Resultados de aprendizaje de la aplicación de estrategias dialógicas para formar investigadores. Muy buenos días, como les saludé, buenos días por aquí en Colombia, buenas tardes, quizás en otras partes donde están los demás participantes. Y profesor y doctor Miguel Chajín, tiene la palabra. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Bueno, ayer le decía al doctor Victoriano, en estas cosas de probar micrófono y estas cosas, y óigame, profesor Victoriano, ¿cuántas veces ya hemos hecho eventos juntos? Porque yo perdí la cuenta. Esa es una tarea pendiente y es una de las cosas que me agrada de esto porque, bueno, uno lee, por ejemplo, en CUN, el tema de la comunidad científica, pero realmente, ¿qué es una comunidad científica? ¿No? Es un grupo de docentes, de investigadores o de investigadores que tienen un tema común y que se encuentran periódicamente. Entonces, qué bueno, profesor Victoriano, que usted haya abierto las puertas nuevamente, la cátedra de investigación en la Universidad Autónoma de Chiriquí, para que sigamos conversando. Así que nos encontramos casi siempre, la doctora Betsy acá, vamos a nombrar madrina del grupo, si, si me permite, es que siempre nos estamos encontrando un grupo, muchas veces se nutre, ¿verdad? De nuevos miembros. Y el otro aspecto es que también me agrada mucho y pensando, ahora saludamos a la doctora Cecilia Correa de Molina, que fue mi profesora en sociología, ya, y ha sido directiva. Es más, ella tiene un libro sobre pedagogía dialógica y es una autoridad en Colombia en el tema. Y bueno, fíjate que hace unos momentos vi que entró el doctor Julio Cabrales de México y encontrarnos con, ¿verdad? Sorciré en Venezuela, encontrarnos con un grupo desde varios países que estamos de alguna manera compartiendo las experiencias que logramos sistematizarnos en esos procesos largos realmente que tenemos en la docencia. Yo voy a compartir, titulamos ¿verdad? La presentación como resultados de aprendizaje de la aplicación de estrategias dialógicas para formar investigadores. Realmente lo que se va a presentar es como un estudio de caso de la práctica del semestre anterior. ¿Ya? Como lo decía ahorita nuestro profesor, que hay una cátedra que se está iniciando en el programa de sociología, ya existe, con otros nombres, pero en sociología se ha llamado pensamiento crítico social. Lo que voy a exponerles cómo esta cátedra fue asumida desde la pedagogía y la didáctica dialógica y cuáles son los resultados, ¿verdad?, obtenidos
como para animar a la comunidad científica a participar de una investigación. La convocatoria la hicimos el año pasado. Hubo 38 personas que se inscribieron de 8 países, la mayoría investigadores en maestrías, doctorados y postdoctorados. Y ahora estamos cumpliendo, gracias a la Universidad Popular del Cesar, que ha cogido pues cofinanciar un diplomado en formación de investigadores. Entonces, este es un trabajo que pudiéramos decir viene desde hace varios años y que cada vez se va nutriendo. Lo que queremos también con el diplomado, más tarde el profesor Hanner lo presentará, es precisamente enriquecer con la aplicación de cualquiera de las versiones de pedagogía dialógica este proceso. Se trata entonces de un estudio de caso. Se trata de un estudio de caso con dos grupos de estudiantes, un grupo de 40 estudiantes por un lado y otro grupo de 27 estudiantes. Voy a leerles el problema, ¿no? Como uno de los aspectos, ¿verdad?, a considerar aquí como base, como soporte para esta presentación. Bajo la modalidad de evaluación formativa se hicieron pruebas que evidenciaban que en su mayoría los estudiantes no establecen conexión entre temas. Ya de hecho ahí ya es para preocuparnos, ¿verdad? Que no se conecte un problema económico con un problema político o un problema cultural, como si lo cultural pudiera existir por fuera de lo económico y viceversa. Entonces, sobre todo, pues en el marco de la sociología, fíjense que en el logotipo que ustedes están viendo a la izquierda hay un signo, ¿verdad?, de sumatoria. Bueno, no es la sumatoria precisamente, pero es la sociología implica la integración de factores sociales. Entonces, y esto no es solamente, ¿verdad?, para el caso de la sociología. Ya desde el pensamiento complejo uno puede ver esa crítica de simplificación de la realidad cuando las disciplinas unas van corriendo paralelas a la otra. Entonces, que el estudiante esté reduciendo la realidad a un solo aspecto ya es para preocupar, o a dos aspectos, o que no sepa conectar qué pasa con un fenómeno con respecto a otro. O sea, por ejemplo, ¿qué es esto de las migraciones? En este momento es noticia en Francia, noticia en cualquier parte del mundo, el problema migratorio, pero ¿cómo ese problema migratorio no es un problema de tipo político, sino que también es un problema de tipo económico, de tipo cultural, etcétera, ¿cierto? Ya en algún momento, por ejemplo, se está diciendo que Europa muy pronto dejará realmente de tener la identidad, ¿verdad?, europea por los fenómenos migratorios que han venido creciendo. Entonces, otro aspecto que podríamos tomar ahí como polémico, ¿verdad?, que tampoco asumen un criterio sobre la lectura o los objetos de aprendizaje. Eso, ahorita se mencionaba, la doctora Adita mencionaba el tema de la educación bancaria, o sea, cómo, fíjense que las pruebas, incluso en pruebas internacionales, en Colombia hemos quedado incluso hasta en el último lugar en el fondo problemas hasta de comprensión lectora, o sea, cómo no entendemos o entendemos superficialmente o nuestro nivel de comprensión lectora se quedan en el pensamiento concreto para plantearlos de esa manera. O sea, no logramos, y eso no es un problema reciente. Yo recuerdo en la Universidad del Norte, por allá en el año 90 y tanto, hicieron un estudio en el Caribe colombiano sobre el nivel de pensamiento, ¿verdad?, formal de los bachilleres, y la mayoría de los bachilleres del Caribe colombiano no alcanzaban esos niveles. Entonces, o sea, hay un problema, no es de contenido, hay un problema de tipo, ¿verdad?, cognitivo, de proceso de pensamiento, y ahí es donde está gran parte precisamente de lo que yo quiero compartir con ustedes. Otro aspecto, no aplican lo aprendido a sus contextos inmediatos. Ya Orlando Falborda, yo le estoy hablando, citando referentes sociológicos
no es una charla para sociología, es una charla abierta, por lo que no solamente yo soy sociólogo, sino que también el programa, ¿verdad?, que avala esto es sociología, pero ahí hay un problema sociológico de la ciencia importante. Incluso Orlando Falborda lo resaltaba, ¿ya? El problema del colonialismo intelectual, o sea, cómo es posible que nosotros no podamos construir conocimiento y enseñar y aprender desde nuestro contexto. Es más, si hay una disciplina que se ocupa del conocimiento articulado al contexto, es precisamente la sociología, y resulta que nosotros asumimos una perspectiva descontextualizada, no solamente de la sociología, sino de cualquier disciplina. O sea, cómo es que, ¿recuerdan aquel incidente que hubo hace unos años con el profesor Mackin, una de esas asignaturas fuertes en economía, el hombre de Harvard muy reconocido, y los estudiantes se les salieron de clase? Lo pueden conseguir todavía la información en la web. Y la razón, o sea, una de las personas, en la Universidad Popular del Cesar se enseña Mackin. O sea, hay profesores que enseñan Mackin. Y no es que Mackin sea un problema, porque es que igual diríamos de la economía clásica, si pensáramos en Smith o pensáramos incluso del lado marxista en Marx, ya ellos pudieran tener su vigencia en texto, pero resulta que si la economía, en este caso, ¿verdad?, del ejemplo, que se estaba aprendiendo nada menos que en Harvard, no servía para entender que estaban a la proximidad de una crisis mundial y una crisis nacional que llevó a unos terribles, que todavía el impacto está presente, unos terribles problemas. Los estudiantes decían y escribieron una carta, y bueno, y entonces, como quien dice, yo lo estoy traduciendo al costeñol, de donde estoy. Bueno, y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿qué estamos aprendiendo nosotros o qué estamos enseñando nosotros, verdad? Si la teoría va en un nivel, creo que el profesor, porque fíjese que me antecedió, creo que es profesor también de Weber, no sé si estoy mal. Y ¿qué tiene que ver Weber, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver la ética protestante y el espíritu del capitalismo con los procesos digamos, de emprendimiento económico en América Latina y a través de las iglesias protestantes? O sea, a ver, yo recuerdo a Adolfo González. Alguno de ustedes en sociología lo conoció, fue director del programa de sociología de la Universidad del Atlántico, que me dijo, Miguel, te invito, porque yo en ese tiempo era pastor, y entonces ya retirado, buen retiro, y me dice Adolfo, mira, Miguel, no sé cómo atender aquí unos pastores que tengo estudiando sociología, o sea, que los profesores que tengo aquí no están como familiarizados con el asunto. Bueno, de eso se trata. O sea, Falborda dejó muy claro eso en la historia doble de la costa, ¿verdad? Y en todo el desarrollo de la investigación acción participativa. Y por eso incluso él habla en otro libro sobre el colonialismo intelectual. O sea, cómo es posible que nosotros no seamos... hayamos sido capaces en América Latina de construir teoría propia, ¿ya? Teoría propia desde la sociología, desde la economía, desde la psicología en general. Hombre, si la ciencia está en crisis desde hace rato, ya incluso uno de los filósofos de la ciencia que hizo evidente la crisis fue Thomas Kuhn, ¿verdad? En el libro sobre la estructura de las revoluciones científicas, cuando habla del tema de los paradigmas. ¿Cómo es posible que nosotros todavía estemos de la mano siguiendo las teorías que ya los mismos creadores ya ni siquiera la quieren mirar? Ahora, frente a la crisis real, porque no es solamente teórico, es que lo que hace que realmente a veces las teorías se rompan es precisamente cuando la realidad muestra otra cosa. Por ejemplo, si yo soy marxista y veo que en Colombia las FARC hacen que se declara, ¿verdad?, como un partido y una organización de tipo socialista, y si yo soy marxista y recuerdo a Marx con la crítica de la ideología, con la ideología alemana, con la perspectiva sobre Feuerbach,
sobre el tema del materialismo dialéctico y el materialismo mecánico, sobre esto de que la religión es el opio de los pueblos, y veo de pronto grupos de personas haciendo aquelarres de santería y verdad y de chamanismo y toda esa cosa. Yo digo, bueno, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que la ideología, incluso yo puedo pensar en Althusser, Materna y todas las cosas como, verdad, ellos hablaban de los aparatos ideológicos de Estado, que, o sea, que cómo la religión es una construcción incluso social, es una construcción creada para, verdad, reproducir condiciones económicas. Entonces, yo diría, bueno, como sociólogo, bueno, ¿y qué están haciendo estos señores? O sea, ¿qué tan marxistas pueden ser si están en estos momentos en unas expresiones religiosas? No importa si no son cristianas, igual que sean satánicas o lo que sea. Entonces, yo debo formar, ¿verdad? Críticamente. Ahí está la importancia del pensamiento crítico, porque si yo soy crítico, entonces yo entiendo que hay una diferencia tremenda entre la teoría, ¿verdad? Que estoy aprendiendo en la universidad y cómo es el contexto. O sea, como, fíjate, Falborda nuevamente, ¿verdad? Hace una contribución grande a la sociología, incluso a la ciencia en general, desde nuestra perspectiva, aunque él quedó todavía atrapado en el marxismo, pero de todas maneras el hombre intentó entender la realidad, incluso construyó categorías sociológicas, ¿verdad? Así suene un poco macondiano y decir cultura anfibia y todo ese tipo de cosas. Bueno, es el intento, ¿verdad?, de entender la realidad de nuestro contexto. Y una de las razones incluso por la que yo dejé de ser marxista después de haber sido formado como marxista en la Universidad Autónoma del Caribe, por una de las razones que me generó que me alejara precisamente del marxismo, no fue doctrinas que hubiese aprendido, asimilado en algún momento, no fueron otras teorías, fue la realidad. Fue experiencia que en este momento no puedo contar, ¿verdad? Porque sería muy extenso hacerlo. Experiencia donde la teoría iba de un lado y la realidad me decía otra cosa. Incluso Falborda fue alguien, yo pienso que fue un nuevo tutor para mí, porque quien me hizo la introducción al tema de la IAP y fue precisamente Cecilia Correa de Molina, que está aquí presente en la sala, pero yo digamos que no conocía a Falborda. Yo conocí a Falborda después de la depresión porcina, incluso trabajé con él y colaboré con él incluso en un libro, y yo le manifestaba precisamente esa frustración. Yo recuerdo en el libro La insurgencia de la provincia, cuando yo le hablaba de los aspectos latentes y manifiestos, y él me decía, bueno, pero esas categorías parecen de psicoanálisis, etc. O sea, pero era la forma de poder expresar una realidad, de poder pensar la realidad desde nosotros mismos. Y otro aspecto ahí que está dentro de ese planteamiento del problema para tener un poquito esa perspectiva del investigador, que solo cuando se le confronta con las evaluaciones formativas, cuando uno hace los parciales, etcétera, o en cada clase, reconoce que hay un problema de comprensión y bajo nivel de pensamiento científico. O sea, esto es fácil hacerlo. Es que es fácil hacerlo, pero no lo hacemos porque así no hemos sido formados como docentes. O sea, no tenemos una formación docente orientada hacia la investigación. Por ejemplo, yo pudiera decir, bueno, ¿cuál es el tema? O sea, no importa cuál sea el tema. En estos momentos ni siquiera tengo en mente un tema desde una perspectiva teórica o de una perspectiva desde cualquier tipo de disciplina. Y yo diría, bueno, ¿cómo entiendo o cómo puedo entender el problema de la adicción a las drogas? Desde la sociología, por ejemplo. ¿Ya? Y resulta que tengo literatura sociológica que no habla, es más, puede referirse a literatura sociológica relacionada con el tema. Y aún así, el estudiante, por decirlo así, no lo baja. Pero es que tampoco lo baja el profesor. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir al estudiante que lo haga? Pero si nosotros hacemos este ejercicio frecuente de bajar la teoría, y yo diría, porque es que si hablas de bajar, entonces estaríamos dentro de estos procesos de formación colonial y doctrinal. Y si intentamos desde la misma realidad, entendiendo incluso, yo le decía a un grupo de estudiantes, bueno, vamos a definir sociología.
y comenzamos a tratar de definir sociología, ¿ya? Y encontramos ahí, hemos podido seguir, ya que desde el grupo, que de pronto algunos de los estudiantes están presentes hoy, eran cátedra de investigación 1, epistemología y paradigma, habían 9 definiciones desde el mismo grupo. O sea, ¿cómo hacemos para apropiarnos, verdad, del conocimiento para contextualizar? Entonces, ese, digamos, es el marco problemático, verdad, en la que me he estado moviendo desde hace rato, frente a las mismas frustraciones mías, ¿verdad? Como sociólogo y como investigador. Imagínense, yo soy egresado del año 85-86, ¿verdad? Y del año 85-86 al año 90 estuve haciendo investigación de campo en la subregión de donde soy, en el Caribe colombiano. Y esa frustración, pues, me llevó a ir como que encontrando nuevas formas de ver, y ya ahí fue donde precisamente encontré el tema de lo dialógico. O sea, que lo dialógico también tiene un origen, ¿verdad? Vamos a decir que vivencial. Yo no puedo, pero ahí va a quedar la grabación y se las comparto, porque detenerme en cada uno de estos aspectos pues sería, ¿verdad?, extenderme mucho, pero solo para decirle de dónde salen las cosas. Aquí hay una estructura para aplicársela a los estudiantes en el tema de la comprensión. Ahora, estoy diciendo a los estudiantes, pero se le puede aplicar a cualquiera, ya, sobre el tema de la comprensión lectora. Pero primero le diré de dónde sale esto. Esto tiene relación con un filósofo que vivió casi 100 años. Yo tuve una comunicación cuando tenía 93 años, estaba en Canadá, ya vivía en Canadá, Mario Bunge. Yo creo que varios de los que estamos aquí aprendimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ciencia, su método y su filosofía? Él tiene un planteamiento que a mí me pareció muy importante. Yo diría que lo redescubrí para los años 90 y tantos, cuando se comenzó el boom, ¿verdad? Por el tema normativo también de la educación orientada un poco hacia la investigación. Mario Bunge tiene un planteamiento de la ciencia en términos de la racionalidad. O sea, que la racionalidad científica o la racionalidad del método científico no es una sola cuando hablamos de racionalidad, sino que plantearlo de esta manera, hay una racionalidad, hay un sistema de racionalidad, una racionalidad múltiple. Él habla de la racionalidad conceptual o de la lógica, porque no le llama racionalidad y no lógica, ¿verdad? Conceptual, lógica, aunque suene redundante, o sea, lógica, metodológica, nociológica, ontológica, evaluativa, práctica. Yo le agregué una trascendente para meter el componente filosófico, ¿verdad? Del sentido y todo lo demás. Ustedes recuerden que Mario Bunge tiene una formación como filósofo, él era físico, ¿verdad? Y una posición, algunos dirían que neopositivista, otros dirán que desde el realismo científico. Entonces, bueno, cuando yo le comento esto a Mario Bunge, él me responde, ¿verdad? Me responde haber recibido la propuesta, pero no me dijo si estaba de acuerdo o en desacuerdo. Y yo no quise tocar por respeto, ¿verdad? También a la edad. Estaba en todo ejercicio académico todavía en Canadá. El asunto es que este sistema de racionalidades puede ser aplicado a cualquier, para estructurar. Incluso en México presentaba en la UNAM una ponencia en el marco de un congreso de la FIS, de la Federación de Instituciones Científicas, donde yo planteaba como esa estructura que insinúa Mario Bunge o plantea Mario Bunge, pero yo se la decodifico de otra, o sea, se la entiendo de otra manera para decir que eso no solamente es aplicable a la ciencia, sino aplicable, ¿verdad?, a todo tipo de pensamiento y a toda estructura de pensamiento. Incluso podemos clasificar paradigmas de acuerdo a diferenciar paradigmas de acuerdo precisamente a esa estructura. Entonces, si yo voy a comprender un texto, por ejemplo, yo debo ver la racionalidad conceptual. O sea, se comprende la lectura, se reconocen las ideas principales desde la composición del texto, o sea, desde la redacción, puede escribir, ¿verdad? O expresar claramente un tema, ¿verdad?
El estudiante, desde la racionalidad lógica, entiende la estructura o relaciones entre las partes del objeto, ¿verdad?, de estudio o tema. Desde la redacción, redacta o expresa coherentemente su pensamiento. Desde la racionalidad metodológica, puede identificar el proceso seguido por el autor para presentar sus ideas. ¿Ya? Desde la redacción, utiliza procedimientos que demuestren o comprueben sus ideas y argumentos. Desde la racionalidad nociológica, capta el nivel de conocimiento de un texto. Desde la redacción, maneja las evidencias que requieren la elaboración de un discurso. Desde la racionalidad ontológica, entiende el sustento en el cual se ubica un texto. Desde la redacción, elabora el estado del arte antecedente y consulta fuentes de información para soportar su discurso. Desde la racionalidad evaluativa, adopta un criterio sobre la validez de un texto. Desde la redacción, ofrece resultados de conocimiento para que estos puedan verificarse. Desde la práctica, identifica los intereses y utilidad que expresa o que está subyacente a un texto. Desde la redacción, sustenta los beneficios, la relevancia y la pertinencia de un discurso. Desde lo trascendente, discierne las intenciones de un texto, o sea, qué es lo que quiere el autor, qué pretensión tiene, qué motivaciones, etcétera. Desde la redacción, propone ideas que invitan a pensar más allá de lo expresado. Por ejemplo, lo que llamamos nosotros también pensamiento creativo, ¿verdad? Los procesos metacognitivos. Eso ya, en razón, ¿verdad?, del tiempo, no quiero sino citar unas dos racionalidades para no hacer largo el asunto, y que además la conferencia se está grabando y quedará, digamos, el texto para quienes quieran consultarlo. Es más, en estos momentos hay en proceso una publicación, un artículo, ¿verdad?, donde se toman todas estas estructuras. Por ejemplo, yo le hablo de una racionalidad ampliada ahí, pero fíjense que ahí aparece, dice en la fuente, ahí aparecen unas estudiantes, ojo, de contaduría pública de la Universidad Libre, o sea, estudiantes de cuarto semestre, estas niñas que están acá abajo, ¿ya? Son años 2020, son coautoras de un artículo que va a salir publicado en estos días. ¿Y por qué hago como el énfasis que eres estudiante? Porque es que regularmente el estudiante no investiga. Lo decía ahorita la doctora, ¿verdad?, Parra, Vita, la doctora Claribel decía, no, o sea, hay una especie de separaciones, incluso hasta los investigadores, yo me firmo como docente investigador, como que dice, esa categoría no existe en la universidad. Pero sin embargo, porque es que no solamente hago docencia, es más, yo creo que no soy buen docente, o sea, yo estoy más orientado a la investigación. Y la docencia que hago es una docencia con soporte investigativo, ¿ya? No es una docencia para repetir, sino que de la docencia investigamos, y de esto precisamente se trata esto. Entonces, con estas estudiantes, con este grupo de estudiantes, ¿verdad?, de Contaduría Pública de la Universidad Libre, eso fue creo que incluso un poquito antes del 2020, sobre la base de esto que acabo de leer, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para aplicar eso? Por ejemplo, porque tú lo puedes aplicar a cualquiera, si usted es biólogo o es arquitecto, igual puede hacerlo, ya con la biología o con la arquitectura. ¿Cómo hacemos esto? Para saber, o sea, qué nivel de comprensión lectora tienen los estudiantes de los grupos de epistemología y metodología que se dan en segundo semestre en 2 programas académicos, y ya yo venía trabajando con esto de la Universidad Autónoma del Caribe, ¿ya? ¿Cómo entenderán el método científico? Porque no solamente decir, bueno, es que el método científico consiste en esto, sino, bueno, ¿cómo nos apropiamos del método científico? Es más, ¿existe acaso, por cierto, un mexicano nos hablaba, médico, nos hablaba que si realmente existe el método científico? Bueno, esa es una discusión que queda un poquito aparte de lo que estamos planteando. O sea, pero en el mismo ejercicio de la clase nos dimos cuenta que todas las versiones del método científico, porque incluso llegamos a internet y en la clase mía sí se utiliza bastante internet para buscar, y dice, busquemos, vamos a buscar a ver cuáles son
¿cómo se define el método científico? Encontramos que no hay una manera de entender el método científico. Entonces, bueno, ok. Entonces vamos a hacer el ejercicio de la apropiación del método científico. Mira cómo lo entendimos, o sea, cómo aplicamos eso al tema de el estudio, ¿verdad? Como una especie de rúbrica también. Después elaboramos una rúbrica a partir de eso, pero esta es la guía para elaborar la rúbrica sobre cómo, hasta dónde entiende, ¿verdad? El estudiante y hasta dónde, de verdad, él logra desarrollar en términos de escritura. ¿Cuál es la racionalidad y la validez de eso que hace? Por ejemplo, racionalidad conceptual. Identifica el estudiante el tema central o referente del artículo, ¿ya? Dice, redacte un párrafo de resumen sobre lo leído. Mira, me voy a detener un poquito, no lo había pensado incluso para la conferencia, pero dentro de las varias didácticas le voy a dar un ejemplo de qué pasó con esta primera racionalidad. Yo vivo escribiendo, hasta locura escribo, ya, o sea, de varias cosas, o sea, y comparto con los profesores. Seguramente yo soy muy fastidioso en grupos de WhatsApp. Algunos dicen, callen el grupo porque es que esto no es para esto. Yo permanentemente estoy pensando, o sea, siempre estoy tratando de pensar, porque creo que el gran problema, la gran tragedia del mundo es que ya dejó de pensar. Si los europeos dejaron de pensar y nosotros le copiamos a los europeos, ¿qué hacemos? O sea, terrible, ¿cierto? Entonces comencemos a pensar. Ok, entonces les comparto varios artículos, incluso míos, a los estudiantes. Los míos son un problema porque yo puedo escribir mal, ¿ya? Entonces, incluso la idea principal es posible que no la encuentre en ningún lado, pero bueno, le comparto un artículo o dos artículos y le digo a los estudiantes, bueno, identifique la idea principal ahí, o sea, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué puede ocurrir? Que se identifican varias ideas, o sea, o sea, cada estudiante de pronto, pero caramba, 40 estudiantes, ¿ya? Identificando 40 ideas principales, yo creo que no es posible hacerlo, ¿verdad? Tiene que haber una idea principal ahí, o por lo menos si está bien escrito el artículo. Pero yo les digo a los estudiantes, ok, vamos a hacer el ejercicio. Ya trabajaron unos minutos para identificar la idea principal. Entonces, ¿qué les parece si se reúnen en grupos de 3, de 5 y comparten eso que ustedes hicieron, ¿verdad? Entonces vamos a dividir el curso en cuantos grupos de 3 o de 4, ¿verdad? Estudiantes salgan, etcétera. Entonces hay 10 grupos de estudiantes, ¿ya? Entonces vienen los estudiantes, se reúnen en grupos y se les pide, bueno, para cada uno de los grupos, ¿cuál fue la idea principal? O sea, cada uno comienza a exponer la idea principal. Obviamente, algunos van a coincidir y otros en varias ideas principales, ¿verdad? Ok, vamos. Se reúne el grupo que casi siempre que prevalece, ¿verdad? Algunos, vamos a decir que por frecuencia, ¿ya? ¿O por qué? Por moda. Hay un tema, ¿verdad? Que es más como el central, lo identifica como central. Y le digo, bueno, ¿qué les parece? O sea, porque todo esto es negociado, ¿ya? ¿Qué les parece si la calificación de este ejercicio sea, ojo, que si ustedes se ponen de acuerdo en votar, después de haber escuchado todo, cuál es la idea principal? Entonces, si se identifica, tienen 5 de calificación. Y ahora, más tardecito les hablaré del tema. Y si no lo hacen, o sea, perdieron, como quien dice, esa prueba, entonces vamos a decir que tienen 380, porque para mí 380 es perder, ¿ya? Ok, ¿qué les parece? Y qué curioso, y eso no lo hice una vez, es más, lo hice con ambos grupos, ¿verdad? Del trabajo de investigación, ¿ya? Y ustedes pueden creer que no den con, o sea, que hayan escogido, estando dentro del mismo grupo, quienes identificaron la idea principal, cuando todos los 40 estudiantes, ¿verdad? Y tratan de elegir cuál es la idea principal, resulta que eligen la que no es. Entonces, ahí hay un problema, ¿verdad? De fondo, bien, o sea, bien grande. Es decir, conmigo los exámenes se pueden hacer y yo los vengo haciendo hace muchos años. Yo los parciales no los hago el mismo día, o sea, se los entrego como 15 días de anticipación. ¿Y sabes por qué? Porque es que ellos tienen que responder pensando. Es más, ahora con la inteligencia artificial, que mucha gente se siente intimidado y sí, puede ser un peligro.
Pero entonces, a ver, por cómo entendemos la respuesta, yo le he planteado a los estudiantes, miremos, vamos a relacionar desde inteligencia artificial utilizando tres autores, tres libros, y te da la respuesta, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo estar en desacuerdo con eso? O cómo entender si la respuesta, o sea, qué tan de acuerdo o desacuerdo estamos con eso y qué otra alternativa de respuesta frente a eso. O sea, es que hay un gran peligro en la aplicación de la inteligencia artificial, incluso para, para muchos docentes, para los procesos tanto formativos, ¿verdad? Como en el tema de la evaluación. Pero si el énfasis está en pensar, nosotros podemos, ¿verdad? No, la inteligencia artificial no necesariamente tiene que ser un peligro para nosotros, porque el énfasis precisamente está en aprender a pensar, en pensar por sí mismo. Racionalidad lógica, y yo voy a solamente a citar dos o tres para no extenderme demasiado. ¿Ya? El estudiante identifica los procesos, los pasos, la estructura del artículo, ¿ya? Por ejemplo, se le dice, ilustre lo entendido sobre el método científico destacando las palabras clave y sus relaciones, utilizando un esquema, un cuadro, una figura, un mapa conceptual, ¿ya? Bueno, fíjense los criterios de validez. En el primero, el estudiante describe claramente el referente del artículo, que fue lo que dije que no pasó cuando digamos, la evaluación fue colectiva, o sea, el parcial fue colectivo. Ya, en ambos grupos lo perdieron. Coherencia. El estudiante está en capacidad de realizar un cuadro sinóptico, mapa conceptual o cualquier recurso heurístico. O sea, donde él es el estudiante decodifica, o sea, identifica la estructura, lo que está subyacente, ¿verdad? Al proceso ya lógico de la construcción que está leyendo. O sea, a ver, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes son entre docentes y los que se están formando, ¿verdad? Con el profesor Victoriano, ¿verdad? En la maestría de educación. ¿Acaso eso es lo que hacemos nosotros? O sea, ¿así desarrollamos regularmente la docencia o eso no lo hacemos? Bien. Racionalidad ampliada para la comprensión lectora. Bueno, es lo que estaba planteando. Miren, para no extenderme, en cuanto a resultados. Miren estos resultados, ya que preocupa, porque hay veces que uno dice, bueno, sí, eso es plausible, se puede entender, pero bueno, como después de aplicar las rúbricas y teniendo un criterio, por ejemplo, de la valoración de la comprensión lectora y la producción textual, así en esto, en términos de calificaciones, por ejemplo, que de 0 a 3 es bajo, de 3.1. Ahora, ese ejercicio no lo hago yo directamente, o no solamente lo hago yo. Yo le pido a los estudiantes, a un grupo de estudiantes, que obviamente le doy un proceso formativo sobre el tema, que ellos mismos también sean pares evaluadores. O sea, que no está el sesgo solo del profesor. Hay otras personas. Incluso aquí, el semestre anterior, en una asignatura llamada de programa de sociología, seminario de trabajo de grado 1, 18 estudiantes quisieron entrar en este proceso, hacer una investigación, evaluando 13 estudiantes de segundo semestre, o sea, los de seminario de trabajo de grado están por allá en octavo semestre, o sea, ya tienen una formación, obviamente leyeron 10 artículos relacionados con este tema, les facilité creo que 14 videos, la mayoría incluso fueron míos, ya sobre este tema para que realmente se entendiera, y le facilité el trabajo de investigación hecho por los estudiantes de la Libre de Barranquilla, para que ellos también como que se guiaran, o sea, cómo lo hicieron ellos. O sea, hicieron la evaluación. Y además de eso, o sea, no solamente se hizo eso, sino que cada estudiante, cada uno de los 18 estudiantes, ya debía evaluar 3 estudiantes y cada estudiante de segundo semestre era evaluado por 3. O sea, entonces, ya digamos, vamos a decirnos por el término de validez, y podemos pensar en términos de triangulación de investigadores, es mucho más, ¿verdad? Y aparte de eso, otro grupo de estudiantes, también de la misma asignatura, pero con otro grupo,
ya elaboró un par de investigadores que va a hacer el trabajo de grado allí. Él hizo la revisión de los 13, aplicando la rúbrica. O sea que el proceso no es, o sea, no es tan subjetivo, porque ustedes saben que muchas de las evaluaciones en ciencias sociales tienen un grado de verdad, de complejidad y de subjetividad y todas las cosas. Una de las razones por la que los estudiantes, los dos grupos de estudiantes, en el ejemplo que le planteaba, no identificaron la idea principal. ¿Sabe qué? Que el estudiante se fueron por el estudiante estrella de la clase, el que más participa, el que más propone, el que más... Entonces, por eso ahí hay una situación, ¿verdad? Que quienes nos dedicamos al tema, ¿verdad? De la sociología del conocimiento y el estudio de representaciones sociales y todo tipo de cosas, y que incluso el tema de qué es una comunidad científica, ¿ya? O sea, hasta dónde una comunidad... Fíjense lo que pasó allá en Estados Unidos con el tema de comunidad científica, ¿verdad? De psiquiatría y de pediatría, con respecto a que, la verdad, cómo se entiende si el homosexualismo es o no es, ¿verdad? Un problema, ¿verdad? De tipo psicológico. O sea que la ciencia no está distanciada o no está, así quiera ser la persona lo más positivista que pueda, no está por fuera de la influencia de la ideología. Entonces hay que tener muy claro qué es ideología también para poder establecer dónde, hasta dónde llega uno y dónde comienza también la otra. Así que estas cosas de dejarse influenciar porque quién lo dijo, y es más, hay un caso bastante conocido, el autor o el científico no lo tengo, alguien que una vez publicó un artículo científico que era un disparate y mucha gente comenzó a citarlo y después digo, no, eso es un disparate. Esa es una prueba, ¿verdad?, de que realmente en la ciencia también se producen ese tipo de sesgos. Bueno, de todas maneras, para evitar tantos sesgos se utilizó procesos que han estado más ligados a la investigación mixta, a la investigación total, como se le llama acá en Colombia por Hugo Certa Gutiérrez, mixta, por ejemplo, allá en México, a Sampieri. Ok, yo prefiero llamarlo dialógica por el tema del método dialógico. Entonces, mire qué pasó allá en la Libre, con dos grupos. Dice, un grupo de epistemología y metodología de la investigación en contaduría pública. Y otro grupo es esta calificación 3.97 y 3.71, ¿ya? Y miren dónde está, ¿ya? Está en este rango, ¿verdad? 3.1 básico. Esto es digamos, el resultado, el total para cada uno de los estudiantes y para todo el grupo de estudiantes. Fueron 40 estudiantes en cada grupo, contaduría y administración, 40 estudiantes. Y a los 40, ¿verdad? Se le aplica que porque cada uno de esos ítems que están allí, de esas racionalidades, ¿verdad? Tiene una manera ¿verdad? De calificarse, ¿verdad? Tradicionalmente, por decirle algo, de 1 a 5. O sea, ¿qué tanto, verdad? Comprendió tal cosa, tanto hizo esto, que tanto hizo esto. Exacto. Bueno, ok. 3.97. O sea, 3.71. O sea que realmente aquí ya vemos un problema. Por eso no nos alarmemos si Colombia, ¿verdad? Anda mal. Es más, yo no soy muy amigo de todas estas pruebas de saber pro y todo este tipo de cosas. O sea, si, como decía, subiría, ¿verdad? El psicólogo subiría, ¿ya? En el tema también, él escribe sobre el tema de lo dialógico. O sea, como si el estudiante no aprende una prueba, o sea, ¿para qué vamos a estar enfatizando tanto cómo, o sea, de qué manera se construyen los instrumentos o cómo va a encontrar o familiarizarse con ciertas estructuras, ¿verdad?, de evaluación? Pues, decía, si no lo entiende, ¿qué hacemos? O sea, si no entiende lo que lee, o sea, ¿qué hacemos? Entonces, ahí hay un problema grave que incide obviamente en los resultados. Y mire, y aquí están los resultados, ¿verdad?, de varios resultados. El año pasado, o sea, con estudiantes de FASE es, digamos, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, por decirlo en otro orden, ya, de la Universidad Popular del Cesar. En la cátedra de metodología de la investigación se hizo el ejercicio, ya, y la calificación fue 4.1. Bueno, sí la hice yo, o sea, la hice yo, no tuve auxiliares de investigación, la hice yo, ya. Y en teoría turística,
dentro del programa de administración de empresas turísticas y hoteleras, la calificación fue de 3.50. El nivel de, digamos, de comprensión lectora de verdad y redacción. Ahora, también, este desfase en teoría del conocimiento, 390, ¿ya? 390. En el ejercicio que hicimos con los estudiantes este semestre de sociología, ¿ya? En la asignatura de investigación 1, este es grupo también de fase, dos grupos de fase 3.5, pero aquí en investigación 1, la calificación, digamos, en la comprensión lectora, ¿ya? De ese grupo fue, y producción total fue de 3.6. Ojo, este resultado de 3.6 está validado por el grupo de los 18 estudiantes que trabajaron todo el semestre en eso, ¿ya? Y un grupo de 2 estudiantes también trabajaron en otro semestre con el mismo grupo de estudiantes, 13 estudiantes, ¿ya? Entonces, obviamente, eso, ¿verdad? Es preocupante. Aquí está la racionalidad, la que hablaba de Mario Bunge, donde están los aspectos conceptuales, lógicos, metodológicos, qué significa para cada uno de esos. Ustedes van a ver arriba qué aplicación le doy yo. Por ejemplo, si la racionalidad conceptual es minimizar, eso lo dice Bunge, minimizar la borrosidad o la vaguedad e imprecisión. Mire de qué manera ya en términos, o sea, se traduce eso y se le da una aplicación para la construcción científica. Y para ir más rápido, esta es la estructura. Mire, voy a detenerme un poquito aquí. A ver, ¿ya? Porque es como el cambio que le hago yo a la manera como Bunge plantea las cosas. Si Bunge dice que la racionalidad conceptual es minimizar la borrosidad, vaguedad o imprecisión, yo planteaba en México allá en el 2009, dice, ok, la racionalidad conceptual se refiere a la lógica de la exposición, a la forma del lenguaje, al código del discurso. Eso lo puedes aplicar a todo. Lo puedes aplicar para diferenciar, por ejemplo, un paradigma de otro. Por ejemplo, los paradigmas cuantitativos, el lenguaje técnico y todo ese tipo de cosas, la definición de variables, ¿verdad? En términos operacionales, desde el punto de vista cualitativo lo puedes también hacer. O sea, cómo juega, ¿verdad? El tema de la manera como se aborda, se expresa el conocimiento. Y la validez también, claridad. Esto no lo plantea Bunge, o sea, que si hay racionalidad, hay validez, ¿ya? O sea, esas dos categorías son centrales en la ciencia, porque no se trata solamente del método científico, sino qué tan válido es el método científico. Y entonces ahí hay otro componente, que claridad, o sea, cómo se comprende el código o el lenguaje utilizado, ¿ya? O sea, ¿qué se entiende? Es más, ¿qué nos quiso decir de pronto alguien con un gesto? ¿Ya? Dentro de ese contexto, yo recuerdo, ya que estoy hablando aquí, claro, con varios sociólogos, yo no lo sabía, recuerdo que Falborda, no sé si por el tamaño de la imagen, pero Falborda una vez, él hacía mucho este gesto, ¿ya? No sé si se me alcanza a ver la boca. Y no sé por qué un día me dijo, ese gesto es de los negros de aquí, de la depresión momposina, ¿ya? Significa no moleste, o sea, tranquilo, ¿no? Fíjate el lenguaje, ¿verdad? Textual, y, o sea, ¿qué significa cada una, ¿verdad? De las cosas que estamos diferenciando. Entonces, esta es la parte, vamos a decir que esta es la parte epistemológica de la rúbrica de comprensión lectora que nosotros hemos estado utilizando. Entonces, yo sigo por les dejo ese planteamiento allí. Con respecto al tema de lo dialógico, y me gusta que esté la doctora Cecilia Correa de Molina dentro de este grupo, porque cuando yo comencé a trabajar, digamos que trabajaba bajo la dirección de ella. Ella era la directora del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma del Caribe. Y esta es la primera publicación que se hizo, por favor, un micrófono que está abierto por allí, ya. Fíjense, 1998, la primera publicación allá en la Universidad Autónoma del Caribe, en una revista llamada Ensayos Disciplinarios. ¿Qué se plantea allí? Que la didáctica
¿ya? O sea, la didáctica con la que se ha estado, o sea, porque si ese es el problema que tenemos, que hay un, o sea, que de comprensión lectora, del nivel de pensamiento, de la cuestión. Entonces, bueno, ¿cómo superamos eso? Y eso fue lo que precisamente hice el semestre antes. Bueno, lo vengo haciendo hace rato, pero ya con el objetivo de mostrarlo como investigación con las asignaturas de pensamiento crítico social. O sea, cómo hacer, mire, en esa asignatura, eh, a pesar de que hay unos referentes generales de un plan, ¿verdad? De desarrollo de la asignatura, cuáles son las... Pero esa asignatura, yo le voy a dar como un ejemplo porque se me está ocurriendo en estos momentos. Se abrió la puerta ya y algo pasó porque se abrió la puerta del salón. O sea, cómo entender ya cualquier tipo de comportamiento, de alteración de la realidad sociológicamente, ya qué ocurrió allí, o sea, con algo tan elemental. Ahora, si un sociólogo o un psicólogo o el que tú quieras, o sea, si un psicólogo, vamos a salirnos de la sociología, porque de pronto me decía, es que eso fue como una charla para sociólogo, no. Piense, piense en este momento, algunos se van a reír con el ejemplo, porque seguramente van a visualizarlo. Ciertos baños de universidades o de establecimientos, y tú dices, y bueno, ¿y qué le pasó a ese arquitecto? Pues, o sea, ¿por qué hizo ese baño de esa manera? O sea, si ahí no hay, no hay privacidad, o sea, ¿cómo se le ocurrió haber hecho eso? O sea, ¿por qué puso, o sea, por qué no está en la dirección, por ejemplo, una construcción está en la dirección de la brisa? ¿Por qué está de espalda al río, por ejemplo, cuando el río es lo mejor que tiene esa población? Porque, bueno, y ahí decimos, yo recuerdo, es que es inevitable que yo recuerde, y sobre todo también cuando fueron profesores de uno, Abel Ávila, fue un escritor, sociólogo muy importante que tuvo Colombia, el Caribe colombiano, me dictó clases, pero en economía en la Universidad del Atlántico, pero él daba sociología. Y él dijo que una vez, uno de los ejemplos es que una vez se perdió una cantidad de dinero para darle solución de agua potable a una población, porque le construyeron el pozo al frente de la iglesia y porque en esa iglesia y porque en ese pueblo tienen la creencia de que las ánimas, vamos a decir las almas, las ánimas del purgatorio, pero una iglesia católica, las ánimas salían a tomar agua de noche. Entonces, o sea, ¿quién iba a tomar agua donde se toman las aguas? Entonces, los ingenieros hicieron bien su trabajo, solo que el pueblo no lo quería utilizar, no quiso utilizar el pozo. No sé si lo resolvieron. Entonces, o sea, que tú dirás, bueno, ¿y dónde está el problema allí? Pues está el problema de la desconexión. Por eso quienes plantean, ahora, ojo con eso. Yo no hablo precisamente pero sería extenso un poquito hablar de por qué Morán, que habla de lo dialógico, ¿verdad? Es un discurso un poco diferente a lo que yo estoy planteando, pero en el ejemplo que estoy dando, la explicación sería eso, ¿no? Claro, es la formación, ¿verdad? Cómo en la docencia, en los currículos verticales y asignaturista y todo este tipo de cosas. Bueno, en ese entonces, en la didáctica, no el currículo, y la didáctica, ¿verdad? De la clase tenía estos momentos, yo le he llamado momentos didácticos. Primero la documentación, o sea, primero leamos, primero entendamos, primero vemos, primero puede ser a través de una película, a través de un artículo científico, lo que sea, ¿ya? De un espectáculo de la observación. Documentación, después reflexionamos sobre eso, ¿verdad? Que no hemos documentado. Después discutimos sobre eso y después llegamos a unos acuerdos si es posible. Pero ya en el 2007, ya en un libro que publicó la Universidad Autónoma del Caribe sobre didáctica dialógica, un libro colectivo, entonces planteamos lo siguiente, que los momentos didácticos eran la conceptualización, la comprensión, la aplicación y la evaluación. Pero después, en, en, el, en el 2019, ya hablábamos, o sea, en este artículo que va a salir publicado incluso ahorita, hablábamos de que los momentos eran la documentación, la etapa crítica, la discusión y el acuerdo. Si ustedes ven, hay una cierta trazabilidad en el asunto, o sea, siempre se ha mantenido como una idea. Y en el último, que es 2022, o sea, el año anterior, ya comencé a aplicarlo ya bajo estos conceptos. Presentación del tema. O sea, ¿qué hice con los estudiantes de pensamiento crítico social? O sea, primero presentamos, pero el tema no solamente lo puede presentar el profesor. El tema puede ser, y ahí yo no sé si está presente, ella me dijo ahorita que iba a entrar,
entrar una profesora magíster de UNES, está haciendo el doctorado, ¿ya? Le doy gracias porque me escogió puesta como tutor para su tesis doctoral. Ella está trabajando aula invertida con estudiantes de matemáticas, bajo este criterio dialógico. Ya le aprobaron, ¿verdad?, la maestría con esta perspectiva. Gretel Quest, no sé si está en sala en este momento. Los planes de desarrollo, primero está la presentación del tema. Pensé en Gretel precisamente porque ella maneja aula invertida. Yo vengo manejando sin saber que era aula invertida. Confieso mi ignorancia. Yo hasta el año pasado no sabía que era el aula invertida, ¿ya? Pero con la profesora Gretel vine a darme cuenta que yo estaba haciendo eso hace varios años. O sea, que yo le entrego a los estudiantes previamente los contenidos. Incluso la clase se puede hacer sin mí. O sea, ¿por qué tengo? O sea, ahora, no es que entonces el profesor sobre, porque el profesor tiene un papel allí, ¿verdad? Dentro. Yo lo pienso como un papel gerencial, o sea, dentro del aula de clase. Entonces, la presentación del tema puede hacerse, ¿verdad? Una película que vieron. Mire, por ejemplo, una película, Tiempos Modernos, que lo utilizan en muchas maestrías y en pregrados también y doctorado de administración. Una película de Charles Chaplin, 1936, ¿verdad? Cualquiera, a ver, si tú le hablas a los estudiantes de administración, de teoría administrativa, y le habla de Taylor, de la administración científica, y le dice, véase la película, y después le dice, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, la comprensión está en que él pueda identificar hasta desde las imágenes cosas como tan sencillas. ¿Por qué apareció un reloj? ¿Qué hacía el reloj allí en la película? ¿Por qué apareció, verdad, una escena donde hay una cantidad de, verdad, de ovejas, verdad, que dan? O sea, ¿qué tiene que ver? Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso? O sea, cómo, verdad, Tiempos Modernos en gran parte, o sea, sobre todo en la primera parte de la película, no es otra cosa que la manera como se presenta, ¿ya? La teoría. De la misma manera que Orlando Falborda utilizó la idea de los dobles canales, el doble canal para escribir un canal, ¿verdad?, del pensamiento común, del habla cotidiana y el pensamiento teórico del otro lado. Eso es para los que los sociólogos familiarizados con la historia doble de la costa, un libro, ¿verdad? Unos libros muy interesantes para la formación sociológica. Ahora, ya él de alguna manera tuvo contacto con un tema, pudo ser un artículo científico, pudieron ser varios artículos. Bueno, ¿y en la clase qué hacemos? O sea, si lo entendimos, ¿qué entendimos? ¿Ya? Y entonces, ¿qué pensamos acerca de eso? ¿Cuál es la discusión que se puede hacer en torno a eso? Ya, gran parte de la docencia se centró fue en eso, en el primer momento, ¿no? Aquí tienen hasta la fotocopia, ¿ya? Aquí tiene el libro, vamos, el parcial es sobre eso, de ahí van a salir. Entonces, ahora con toda esta instrumentalización, vamos a llamarla positivista de los temas de los saber pro y todas estas cosas. Entonces, ojo, entonces, ¿cómo formular preguntas a partir de, hombre, estás reproduciendo la educación bancaria? O sea, ahí no le estás enseñando a pensar al estudiante, ¿ya? Ahí lo está, o sea, a ver, que muestre que otros autores piensan eso mismo, o están en desacuerdo, o qué piensa usted sobre eso, o cómo encontrar, ¿verdad?, otra manera de verlo. ¿Podríamos entender eso de otra manera? A ver, por plantearle algo, como un problema. Yo recuerdo, y nuevamente, doctora Cecilia, a Nelson López, ¿verdad? En el tema del planteamiento de los núcleos problemáticos. O sea, cómo ese mismo problema puede verse desde diferentes perspectivas y cómo construir incluso curricularmente a partir de eso. La presentación del tema, la discusión sobre este tema. Ahora, como lo planteaba al comienzo, el tema de la transferencia, de la aplicación y de lo que pasa con el colonialismo intelectual que nosotros seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo cuando no hemos sido, y perdonen, América Latina, yo pienso que es un continente de la esperanza, ¿no? Una expresión de no sé qué papa, y varios papas lo siguieron diciendo, continente de la esperanza. Yo la única forma de ver el continente de la esperanza es que pensemos, porque no lo hemos hecho. A nosotros nos han colonizado de todas maneras. O sea,
pero pensar desde nosotros mismos. Me dirán, no, es que algunos lo han hecho, sí, algunos herejes, como decía Paulo Freire, ya, que era como una especie de hereje, ¿verdad? Pero eso no es lo que hacemos en la docencia, ¿verdad? O sea, nosotros no hacemos una docencia investigativa como para que cada uno de los estudiantes asuma posiciones, ¿verdad? Dentro de la clase. No hacemos tampoco, ¿verdad? Una docencia que tome los problemas del contexto para entenderlo, que lo aplique, que haya realmente transferencia. Yo creo que hay que reconocerle algo a la UNAD, una universidad pública, ¿verdad? Nacional y a distancia, que en Colombia ofreció, yo no sé si todavía lo ofrece, una especialización, yo la hice, sobre pedagogía para el pensamiento, para el desarrollo del pensamiento autónomo. Porque es que de eso se trata, del pensamiento autónomo. Entonces, si nosotros estamos planteando el pensamiento autónomo, tenemos que pensar en temas no de lo cognoscitivo solamente, sino de lo cognitivo y de los procesos de pensamiento y de las capacidades incluso cognitivas superiores, ¿ya? De la creatividad incluso. Recuerden a Ken Robinson y ese discurso sobre, ¿verdad? Sobre la educación, con el tema del valor de la creatividad. Entonces, ¿cómo, verdad? Desarrollar competencias metacognitivas, o sea, pensar por allá más del texto. Por ejemplo, mire lo que hizo. Nosotros tenemos ejemplos y lo hemos, porque esto no me lo estoy inventando yo, lo que estoy haciendo es como hacer una síntesis de varios autores que han dicho cosas por separado. Quien lea a George Ritzer, ¿verdad? El sociólogo norteamericano, con el planteamiento metateórico de la sociología, él hizo eso mismo. O sea, integró, ¿verdad? La sociología y la pudo reducir incluso en 4 categorías, ¿ya? Pero a ver, diría alguien, pero Miguel, es que Marx lo hizo también, y Lenin reconoce que Marx lo hizo cuando Lenin plantea el tema, ¿verdad?, de las 3 partes integrantes del marxismo, o sea, cómo Marx toma el pensamiento político, ¿verdad?, francés, la filosofía clásica alemana y el pensamiento económico, ¿verdad?, inglés, y le da la vuelta y los integra. Eso es un ejercicio metacognitivo. Sí, es que la ciencia se desarrolla también así, ¿ya? O sea, se puede desarrollar, y nosotros macondianos acá todavía no logramos, digamos, y por eso el concepto de globalización es muy interesante, no solamente en la parte geopolítica, sino vamos a llamarle geopolítica de la mente, para hablar como un poquito como el coronel Pedro Baño, que es experto en inteligencia y todo eso internacional, como, digamos, nosotros desde América Latina tenemos que volver a pensar, porque es que se trata, en este momento le están imponiendo al mundo un nuevo orden mundial, eso es una dictadura mundial, ya en cabeza de las Naciones Unidas, en cabeza del Grupo Bilderberg, en cabeza del Foro Económico Mundial, y ni siquiera eso se discute en los programas de sociología, que eso es gravísimo, ¿ya? No se discute, o sea, seguimos hablando, sí, Weber, sí, Durkheim, Marx, y los nuevos autores, pero, por favor, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el mundo? ¿Verdad? ¿Hacia dónde nos llevan? O sea, cuando vamos a descubrirlo ya será el síndrome de la rana hervida, o sea, ya estaremos, ¿verdad? Ya no tendremos la fuerza para saltar de la olla. Y por último, la valoración del conocimiento. Yo fíjese que no le quise hablar o no quiero hablar ahí de evaluación, sino de valoración. O sea, a ver, ¿y eso qué? Ya, porque nos sirvió, no nos sirvió, hasta dónde, ¿verdad? Eso lo pudimos, o sea, qué tan válido es también, ¿verdad? Qué tan útil es. Bueno, ahí hay 8 criterios de evaluación, ¿verdad? Bien, otro elemento, competencias, allí vamos a mirar aquí. Esto hace parte de la asignatura o sea, es tomado, esto así como está, fue tomado de la asignatura, ¿ya? Y ya voy casi terminando, ¿ya? Objetivo general, ¿verdad? Promover el pensamiento crítico social de los estudiantes de sociología a través de la aplicación de una didáctica centrada en la revisión de fuentes de información teórica y empírica, la reflexión y debate, la transferencia y aplicación de conocimiento y la valoración y validez de los procesos de aprendizaje orientada a generar productos de conocimiento en el marco de una docencia orientada a la investigación.
Miren las competencias. Voy a saltarme las competencias específicas. Mire, resultado de aprendizaje. El estudiante comprende que es sujeto y no objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por tanto, aprende a pensar por sí mismo. El estudiante comprende que todo discurso, texto, teoría le subyace una racionalidad que debe aprender a decodificar y codificar. El estudiante comprende los contextos del conocimiento y del aprendizaje relacionados con los factores económicos, políticos, culturales y espirituales de la humanidad y de las sociedades concretas, incluyendo su entorno. El estudiante comprende el valor de la gestión del conocimiento en lo individual, cooperativo y colectivo para aprender a pensar sociológicamente. Mire, aquí están los resultados de ese ejercicio. O sea, lo primero que hice fue plantearles el problema, decirles cuál es como la base teórica de donde estoy viendo el problema, y aquí está el desarrollo, el resultado en términos de evaluación, y no una evaluación que yo hice. O sea, participaron 67 estudiantes en ese proceso, ¿verdad? Miren los indicadores que evaluamos. La responsabilidad, la participación, el desarrollo de la asignatura, los resultados de aprendizaje, la asistencia, la docencia, tanto se calificó al docente, ¿ya? Al estudiante y al grupo. O sea, el mismo estudiante se autoevaluó y el estudiante también evaluó tanto al docente como al grupo. La importancia de la asignatura, el interés, la motivación. O sea, todo eso está documentado y lo tengo, ¿verdad? En unos documentos. Bueno, aquí están todos archivados. Está, como decía el profesor Victoriano, que acerca del que pasaba, estoy en Valledupar. Valledupar es una tierra muy alegre. Estoy cerca de una ventana y acaba de pasar alguien con un equipo de sonido bien tremendo. Bueno, disculpa por lo folclórico que somos, ¿verdad? Entonces, aquí está, mire el resultado, el total, que es curioso. O sea, yo pienso que esto es, yo diría casi un milagro, ¿verdad? Que vaya a dar un resultado, caramba, el mismo, 4.28, parece haber sido como amañado, ¿verdad? pero es la responsabilidad 4.4, ojo, que esa evaluación la hacen a través de rúbricas, ¿verdad? Todos los estudiantes. Interesante aquí, vamos a mirar resultado de aprendizaje 4.36 y aquí 4.33, ¿ya? Si vemos esto, ¿ya? Los estudiantes, ojo, 4.28 son los mismos estudiantes que bajo la evaluación, la primera evaluación que hicimos sobre porque esto, yo les doy dos asignaturas, ¿ya? Esta y epistemología o investigación 1, ¿ya? Y o sea, comparte. Entonces, la evaluación sobre comprensión lectora y redacción de texto lo hicimos con el otro grupo. Y aquí aplicamos, ¿verdad? Hacer el ejercicio permanente de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Bueno, ok. Entonces, mire el resultado, que hubo una variación. Yo sé que ahí no van a poder leer, porque intenté hacerlo, pero seguramente es mi cámara de teléfono celular que no daba para los píxeles y todo ese tipo de cosas. Pero tengo aquí unos comentarios. ¿Qué piensan los estudiantes? ¿Qué dijeron? Vamos a ver si por la letra. O sea, aquí está la letra, entonces tengo que, ustedes saben que leer a veces cosas. Ok, ¿qué dicen unos estudiantes? Aquí tengo, dice que el catedrático, refiriéndose a mí, además de utilizar la teoría como método, o sea, me puso hasta pensar, ¿verdad? Aplicar la teoría como método, mire, la teoría como método de enseñanza nunca se desprendió de la práctica. O sea que interesante que allí el estudiante que conecte teoría con la práctica. O sea, la teoría no se quedó allá. O sea, desde la práctica pensamos la teoría. ¿Ya? De una manera dinámica y creativa pudimos entender o comprender los diferentes contextos de conocimiento. O sea, pues una cosa es el contexto donde se produce, digamos, el conocimiento, otro es el contexto donde se aplica el conocimiento. Ahora, o sea, siempre se tiene que aplicar
¿ya? Sí, de pronto ese conocimiento no responde a nuestra realidad, ¿ya? Y entonces tenemos que construir nuevo conocimiento para entender nuestra realidad. Bueno, y ese es un grupo. Entonces, dice, para relacionado con factores económicos, políticos, culturales y espirituales. Dice, ahora cada uno tuvo un conocimiento individual y significativo. Bueno, alguien podría decir, fíjate, ahí está la perspectiva constructivista. Alguien puede plantear, yo en este momento no me preocupo por ese tema, de que si esto es un discurso constructivista, yo no creo que sea constructivista, pero eso también sale de la charla, pero sí tiene unos componentes fuertemente, ¿verdad? Constructivista, pero no no es constructivista en sentido estricto, porque lo que hace es integrar teorías pedagógicas. Bueno, sale del campo, ¿verdad? En este momento de la charla, poder decirlo. Entonces, vamos a mirar qué dice otro estudiante, otro grupo de estudiantes, de estos grupos de estudiantes, porque estas son evaluaciones de A3. Dice, nos permite analizar desde distintos puntos de vista para así poder crear un concepto propio en todo proceso de aprendizaje. O sea, no vieron los problemas, no lo vieron de un solo lugar, no lo vieron desde el lugar del profesor. Ahora, yo tengo mi posición y siempre siento, hace días hubo una discusión incluso informal entre profesores. Yo digo, no, un profesor debe tener una posición. Usted, profesor, ahora, o sea, si usted es marxista, ¿por qué negar que usted lo es? O sea, siente su posición, pero es que usted no le puede impedir las otras posiciones, ¿verdad? Y opacar las otras posiciones. Tiene que promover incluso la discusión de su posición y plantear las otras posiciones. O sea, si no estamos adoctrinando, o sea, si no estamos haciendo la educación bancaria. Mire, otro dice, porque ayuda a que los estudiantes piensen por sí mismos, ya que permite desarrollar habilidades de pensamiento y disciplina. ¿Ya? Ahora, estoy hablando de 67 trabajos, ¿ya? Donde, o sea, no puedo leer obviamente todos. Tomé así casi al azar, no, casi al azar no, porque tomé los pensamientos de grupos, no los pensamientos individuales. Los pensamientos individuales me parecieron incluso a mí me agradaron más. No hubo ni uno solo, dos o tres que se apartaron un poco, pero que sí mostraron que había una diferencia con la manera tradicional de la docencia. O sea, son estudiantes de segundo semestre, vienen del bachillerato con toda esta cuestión de educación bancaria y encontraron que había una distancia tremendo con respecto en el comienzo. Algunos estudiantes dicen, ni siquiera le entendía qué era lo que quería hacer el profesor, y el profesor comienza la clase como sea, o sea, no tiene ni siquiera un orden en plantear la clase. Dice, uno de los propósitos ya se cumplió a cabalidad, fue comprender que el estudiante está en el deber ser activo. Por favor, me ayudan con el micrófono. El profesor ya cumplió a cabalidad, fue con el cometido. El estudiante no es un sujeto pasivo, sino un sujeto activo del proceso. Ok, y que dice, en la asignatura se trabajó en decodificar la racionalidad subyacente en los discursos. O sea, miren el nivel de pensamiento ya teórico que está aplicando el estudiante, porque eso es un parcial donde, o sea, un trabajo donde ellos ya se trabajó en decodificar la racionalidad subyacente en los discursos. O sea que ya hay un pensamiento, ¿verdad? Metacognitivo. O sea, no se quedó con con el planteamiento, fue a lo que estaba, que hay detrás de lo que está leyendo, de lo que está entendiendo. Otro grupo de estudiantes dice, a lo largo del semestre hemos aprendido a pensar individualmente, cuestionándonos acerca de nuestro alrededor. ¿Ya? Durante la clase se dieron temas para pensar críticamente, autónomamente de cada uno, por lo tanto podemos comprender y analizar lo que se nos plantea. O sea, no importa qué sea lo que se plantea, bueno, vamos a reflexionar sobre eso, vamos a discutir sobre eso, vamos a ver la aplicabilidad y valoramos eso. Otro, nos ayuda a criticar, a pensar, a no dejarnos llevar de los demás
también nos permite tener una postura crítica frente a lo que podemos percibir en el diario vivir. O sea, allí vamos a, como hay un buen grupo de venezolanos y que conocieron al profesor José Padrón, ¿ya? Vamos a decir que allí está el planteamiento vivencialista, ¿verdad? De que hablaba también el profesor José Padrón, ¿ya? Es cómo entender, ¿verdad? Desde el contexto, ¿verdad? Ayudó a ser crítico y analítico, ¿ya? Y interesante aquí, dice, me ayudó a ser mejor persona, dice alguien. Sabemos comprender muy bien los contextos del conocimiento y del aprendizaje, ¿ya? De manera general hemos desarrollado un mejor pensamiento crítico, ¿ya? Aprendido a tener una autonomía que de hecho es muy importante, ¿ya? Dice, otro grupo dice, incluso en esta evaluación, porque una evaluación que consiste en 5 puntos de qué piensan de la asignatura, qué piensan de del profesor, de los estudiantes, del grupo, qué piensan de si los resultados de aprendizaje se alcanzaron. O sea, todo ese cuadro que le mostré ahorita, ¿verdad? Tiene que ver con este proceso. Se fue de donde salió esto. Incluso en esta evaluación nos está motivando a pensar, ¿ya? Bueno, yo creo, si me di a entender, a veces dado como transferido la experiencia, digamos, en una pedagogía del pensamiento, ya para decirlo como, ¿verdad? Como Luis Nott, ¿verdad? En las pedagogías del pensamiento. O sea, no, creo que allí está la esperanza de América Latina, para no decir del mundo, ¿ya? Es bastante fácil, ¿verdad? Cuando una persona no tiene que hacer otra cosa porque le resuelven los problemas vitales, y se puede ponerse a pensar todo el día. Ese lujo lo pueden tener en el primer mundo. Nosotros tenemos que sobrevivir el exceso de clases, ¿ya? La mal paga, porque nos pagan mal en yo no estoy hablando de esta universidad, de cualquier universidad nos pagan mal. Deberíamos estar ganando por lo menos 3 veces más de lo que para tener, ya, para poder ser más productivos intelectualmente, etcétera. O sea, con todos esos problemas, nosotros, es más, alguien diría, pero ¿cuál es el problema? Tú sabes que los problemas nos ayudan a pensar, eso tiene una base epistemológica. Ya, con todas esas limitaciones, nosotros tenemos en este momento una ventaja, ¿ya? Vamos a decir competitiva y quizás hasta comparativa, ¿ya? Europa ya dejó pensar con la posmodernidad. La posmodernidad fue lo último que pudieron inventarse para decir que ya el mundo llegó a su fin para ellos. Con que nos siguen llegando cosas y interesantes. Pero ya en términos de la cultura, en términos generales, ¿ya? El mundo colapsó, ¿ya? Llegó a su crisis. No fue solamente la caída del muro de Berlín, no. El capitalismo ya tradicional también llegó a su fin. Y entonces, ahora ¿en qué pensamos? O sea, tenemos que esperar que nos resuelva, porque es que lo que nos están proponiendo como solución es la peor forma de esclavización humana. Esto que nos están proponiendo desde el foro de Davos, con la cuarta revolución industrial y todo ese tipo de cosas. Ese es el equivalente a Augusto Comte por allá en sociología del positivismo y de la nueva sociedad industrial. Y todo eso. Ahora es la sociedad postcapitalista, el capitalismo de la vigilancia, el capitalismo digital, como le llamo yo. O sea, nos van atrapados, el boom en las universidades, la inteligencia artificial. Oh, decía un profesor en un chat, ¿verdad? Lo felicito, profesor Julio, y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, no es que ya nos los dijeron, nos están diciendo que dentro de no sé cuántos años los profesores vamos a sobrar. Incluso estas imágenes se pueden, ¿verdad? Reemplazar, ¿ya? Y no vas a saber si es humano o no es humano la persona que te está hablando. Y todo lo que hacemos en estos momentos, o sea, si nosotros pensamos en estos momentos cómo es la docencia, cómo es la educación en el mundo, el profesor se puede reemplazar. No hay forma de poder reemplazarlo.
¿Cuándo no van a poder reemplazar a un profesor? Y el escenario incluso vivencial, ¿verdad? Cara a cara, cuando esté centrado todo en pensar, porque para pensar, ya, uno lo puede programar, no lo puede determinar, no lo puedes condicionar así directamente, o sea, cada quien tiene sus, ¿verdad? Representaciones, visiones, etcétera. Cada objeto, ¿verdad? Los gestos que yo estoy haciendo aquí ya se pueden convertir en un problema, ¿ya? Cualquier cosa puede convertir, y esa forma, ¿verdad? Incluso de la creatividad de América Latina y todo ese tipo de cosas, o sea, ahí tenemos. Lo que pasa es que no lo hemos visto porque nos han adoctrinado, o sea, no. A nosotros, o sea, el gran problema, alguien decía, ¿y quién educa a los educadores? O sea, el gran problema está en gran parte en nosotros, en los docentes, en los investigadores, que estamos siguiendo unas rutinas de pensamiento, unas formas muy tradicionales. No estamos, ¿verdad?, promoviendo pensamiento crítico porque también nos escondemos y nos da miedo que alguien, decía Manuel Castela ya, ¿verdad?, en España, se dedicó después al tema de la sociología del conocimiento y de la sociedad de la información y todas las cosas, que bueno es que se utilicen los teléfonos celulares en la clase y todo ese tipo de cosas. Ojo, pero pensemos. No hay problema en la tecnología, no hay problema en la digitalización, no hay problema en el aula invertida. El problema es si pensamos o no pensamos. Yo he hecho ya 2 investigaciones, incluso una publicada en España, ¿verdad? En esos eventos de Quizit, sobre el tema de cómo en las redes sociales realmente no se está pensando. Y yo he utilizado incluso las redes sociales como escenario para el proceso de aprendizaje y he evaluado hasta dónde, ¿verdad?, se gestan pensamientos, ¿verdad? Pensamiento crítico dentro del... No, esto, o sea, el fin, entre comillas, de la civilización es que perdamos lo principal que tiene el ser humano y es la capacidad de pensar, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Ya? El nivel de pensamiento, no, o sea, no importa si en las pruebas estamos más allá, o sea, repitiendo como loro con respecto a estándares internacionales, no es, el problema es si realmente tenemos ya capacidad para entender la realidad y para construir otra forma de entender la realidad. Bueno, yo dejo hasta allí, le doy la palabra nuevamente, ¿verdad?, al profesor Hanner, que nos va a presentar la propuesta del diplomado, ¿ya? La idea del diplomado, que comenzaría, como dijo la profesora Dita ahorita, en un mes. Comenzaría ese diplomado, 19 de agosto, nos dijo ella, ¿verdad? Va a tener el apoyo de varias entidades, ¿verdad? Ahí alguien está alzando la mano. Vamos a dejarlo para de último para poder seguir la programación, y me gustaría que algunos de los profesores que están aquí, directivos de programas de posgrado y todas las cosas, también nos ofrecieran algunas palabras ahora al final, ¿ya? Entonces, me excusa, César Augusto, al final yo creo que podemos hacer. Me gustaría que el profesor Hanner presente cuáles son las ideas. Ya hubo un proceso de preinscripción, 38, y después subieron un poquito, ya están 54 ayer, a una investigación internacional donde no necesariamente sea para aplicar lo que yo estoy haciendo, no, para que usted tenga como un pretexto, ¿verdad?, sistematizar un proceso de construcción, ¿verdad?, de docencia orientada a la investigación, o docencia, como dice la doctora Betsy Fernández, que yo no sé si todavía está por aquí, una docencia investigativa. Bueno, muchas gracias. Las preguntas le agradecería ya para el final, para no extenderme más. Claro, doctor. Por supuesto, sí. Juan. Por supuesto, no, digamos, al final los participantes pueden pues realizar su pregunta directamente frente a la ponencia que presentó el profesor y doctor Miguel Chajín. Ahorita pasamos, por supuesto, aquí hay una múltiples reflexiones que son muy importantes en plena sociedad contemporánea, necesaria plantearse. Entonces dejamos las preguntas para lo último, pero continuamos con el orden del día. El orden del día, entonces, es la presentación. En esa misma lógica del orden del día, continúo con la presentación y voy a socializar el diplomado, dice didáctica dialógica, diplomado en didácticas dialógicas para la formación de docentes investigadores. Programa de Sociología, Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión, Universidad Popular del Cesar,
Fundación Consultores del Talento Humano. Presentación del diplomado. Este diplomado está dirigido a docentes interesados en la transformación de la docencia orientada a la investigación, especialmente quienes tengan asignación investigativa desde los programas donde estén adscritos. Su duración es de 4 meses y sus resultados estarán ligados a la aplicación de los contenidos en una asignatura escogida por cada participante. El docente deberá sistematizar su experiencia en la aplicación de la didáctica dialógica para la formación de investigadores y presentará su resultado a manera de artículo científico. El objetivo del diplomado: transferir la experiencia del docente investigador que lidera el diplomado en didácticas dialógicas para la formación de investigadores, a través de la aplicación que hagan los docentes de una didáctica que articula la docencia y la investigación. Desde referentes epistemológicos, metodológicos y prácticos para el desarrollo de competencias específicas de las asignaturas, mejora de los resultados de aprendizaje, desarrollo del pensamiento crítico y comprensión lectora, y de los resultados de la prueba Saber Pro de los estudiantes, impactando además los indicadores de investigación de los programas participantes. Descripción del producto, por supuesto del diplomado. Desde la pedagogía y la didáctica dialógica se viene proponiendo no centrar el problema de la formación científica en los contenidos de esta, sino en una racionalidad ampliada que incluye el desarrollo de estilos de pensamiento, el pensamiento crítico y creativo. Y lo que regularmente se expresa como aprender a pensar, que es más que aprender a aprender. La insuficiencia de las asignaturas de investigación para formar investigadores y para que se produzcan nuevos conocimientos y teorías lleva a que las universidades y centros de investigación se hayan propuesto ofrecer maestría en docencia e investigación universitaria, diplomados e incluso postdoctorados en didáctica de la formación de investigadores y o didáctica de la investigación científica. Si el problema no es solo aprender a aprender, sino aprender a pensar y o pensar científicamente, entonces es necesario repensar la docencia desde la investigación. Finalmente, la metodología del diplomado consiste en la cual está centrada, será teórico-práctica, soportada en orientación del docente investigador, foros y presentación de ejemplos y avances de trabajo por parte de los participantes. Se realizará trabajo sincrónico y asincrónico, conforme se hacen secciones presenciales y trabajos independientes, que deben ser presentados de manera virtual. El diplomado tendrá inicialmente unos seminarios, talleres donde se presenta la didáctica. Luego se presentarán avances para socializar. En ese proceso se deberán realizar trabajos como ensayos y participar en foro o en aula virtual. Los avances de la aplicación de la didáctica para la formación de docentes investigadores se presentará públicamente para facilitar la retroalimentación del proceso formativo de docencia investigativa. Cada módulo se desarrollará en 2 semanas, a partir del 19 de agosto hasta el 19 de diciembre, con una duración total de 120 horas, lo que implica una dedicación aproximada de 6 horas semanales. Se podrá acordar encuentros de 2 horas sincrónicas por semana o cada 15 días, según la característica del grupo. Esta es la socialización del diplomado, didáctica dialógica para la formación de docentes investigadores. El presentador entonces de la Universidad de Chiriquí concede el micrófono al doctor Victoriano Rodríguez, quien cierra el evento con el agradecimiento a todos los participantes. ¿No? Profe, perdóneme. Lo que pasa es que hay un grupo allí en el grupo de WhatsApp actualizado
donde está la profesora Betsy Fernández, Cecilia Correa de Molina, Sorcilia Ortega, César Augusto López, Eduardo Rojas, Gretel Cuez y Julio Morales, o sea, que son, que están en sala, porque ahí estaba viendo que hay unos profesores que usted citó que no están en sala. Sí, el profesor José Raúl les va a dar el orden de los que están ahí, partiendo de la doctora Betsy, los que están en sala. Él como Betsy, moderador. sí. De acuerdo, sí, señor. Si la doctora Betsy tiene deseo de participar, sería el momento. Hola, buenas tardes ya por aquí en Venezuela. Gusto en saludarlos. Pensé tal vez que era interesante que escucháramos las preguntas, pero dado que no, bueno, voy a responder yo algunas de las que aparecen en el chat y que creo que se piensa como que ahora, después que se presentó la conferencia, se va como que a ofertar el diplomado. El diplomado ya está ofertado y la conferencia es de apertura al diplomado. Entonces, bueno, es una cuestión, quizás diría Miguel, en palabras de Miguel, una cuestión de comprensión, ¿verdad? Ya no es vender el diplomado como tal, sino que el diplomado ya estaba y esto es parte de la dinámica. Quiero señalar también que no hay una única didáctica, ¿ok? Que no es un adoctrinamiento ni que pretendemos llevar adelante solamente la palabra del doctor Miguel Chajín, sino todo lo contrario. Cada uno de nosotros puede presentar su experiencia investigativa e irla sistematizando con un enfoque dialógico, quienes creemos en la participación, en la bidireccionalidad y en el estudiante como centro del proceso, pues tendríamos la oportunidad de diseñar diferentes estrategias dialógicas para promover ese pensamiento pedagógico, crítico, analítico, reflexivo, que es lo que nosotros estamos procurando en este momento y que además nos va a permitir desarrollar nuestras competencias investigativas. Yo quiero cerrar un poco, ¿verdad? Desde la visión que podemos tener los que con Miguel hemos venido trabajando desde hace muchísimos años en este enfoque y que de alguna manera nos ha motivado, ¿verdad? No solamente desde el Observatorio Curricular Latinoamericano y del Caribe, sino también desde la Asociación de Talentos, que es importante, sí, reconocer que muchos hacemos investigación y hoy lo analizábamos acá mientras escuchábamos la conferencia, pero quizás el problema que tenemos muchos es que no sistematizamos. Y es esta oportuna la ocasión para que comencemos a sistematizar lo que nosotros hemos venido haciendo, a construir teoría. Si es posible construir teoría desde la práctica, claro que sí. El conocimiento, decimos en la universidad donde yo vengo, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela, el conocimiento se construye con base a las experiencias. Entonces, bueno, no quiero ampliar más. Si al final hay otra oportunidad de decir algunas cosas, algunas intenciones que tenemos nosotros por acá, pues será. Adelante el que le corresponda. Gracias, José Raúl, por darme derecho a participación. Gracias, profesora Betsy.